cápsula anterior entonces nos quedamos en este último mecanismo de defensa que revisamos, que es la sublimación, ¿cierto? Que es uno de los más elevados, más maduros, ¿cierto? Y normales dentro de los mecanismos de defensa, ya porque permite de alguna manera dejar fluir esta energía, digamos, acumulada de cosas reprimidas, pero de una manera socialmente adecuada, incluso generalmente de formas artísticas. Ya Adele, por ejemplo, uno de sus primeros discos más famosos y que la llevó al éxito, digamos, lo escribió producto de una ruptura amorosa. Frida Kahlo, todos algo sabemos un poco de la vida que llevó, todos los sufrimientos que ella tenía, y eso lo transformaba en pinturas. Ya, se me olvidó el nombre de Larica Olivera, una vez contó que ella sufría abusos por parte de su papá, por ejemplo, y decía que era un monstruo. Probablemente habían ahí deseo agresivo, de odio, de muerte hacia su papá. Y ella dijo que en esos tiempos lo que ella hacía, no sé, ella probablemente quería matarlo, el sufrimiento era tan grande que ella lo que hacía era correr. Salía y corría, para arrancar de ese monstruo, decía. ¿Ya? No me gusta mucho la energía ahora, pero será un poco de ejemplo como de sublimación, ¿cierto? Ella canalizó toda esta energía, estos deseos, pensamientos, ideas negativos, los transformó en algo adecuado, digamos, incluso bueno, como el hacer un deporte y ser incluso exitosa en eso. Ya, entonces, para cerrar con la visión de Freud, entendemos entonces desde él la personalidad como el resultado finalmente de las funciones del yo, ya, al lidiar con el ello y con el super yo. Y además, por supuesto, con también las imposiciones y las exigencias y las normas de la realidad. ¿Ya? Y en esta primera cápsula de hoy día, entonces, también vamos a revisar un poquito de autores ya neopsicoanalíticos, digamos, que vinieron después de Freud. Ya vamos a ver solamente un poquito de Jung y de Karen Horney, ya, que de hecho Jung fue discípulo, trabajó con Freud en un principio, después se alejó un poco de sus planteamientos para hacer su propia teoría. Ya, de hecho, a lo que Carl Jung planteaba se le llamaba psicología profunda o psicología analítica. Ya él quiso conectar con este aspecto un poco también más de la esencia del ser humano, más filosófico, ya, y él tenía algunas posiciones con respecto al inconsciente también, por supuesto, lo compartía eso con Freud, pero él tenía también algunas diferencias con él. Por ejemplo, le hablaba también de la libido, ¿vale? Pero decía que era una energía como general, ¿ya? Y que era en el fondo la energía psíquica vital, ¿vale? La cual nos movía, digamos, nuestra gasolina finalmente, ya toda nuestra energía psíquica. Pero él lo planteaba como un concepto neutral, ¿ya? De hecho, él en general, su psicología fue asexualizada, digamos, a diferencia de la de Freud, que era absolutamente sexualizada. Ya, entonces esta libido era una energía psíquica, vital, general, neutral. Ya, otro concepto importante de Jung es la psique, ¿ya? Psique lo vamos a entender como personalidad. Ya esta es un psicólogo de la personalidad también, Jung. Ya su psicología buscaba definir y describir la personalidad, ¿vale? Y él equivalía con este concepto de psique. Ya con eso él designaba a toda a la persona, la personalidad. Ya, y tenía que ver entonces con la energía psíquica, ya, pero que está limitada al tema de la personalidad. La libido, entonces, toda esta energía psíquica vital, generalizada, y dentro de esa está la energía más propia, que es de la personalidad, que nos hace cómo nos mostramos finalmente, cómo somos en esencia, y esa se llama psique. ¿Ya? En general, todas las actividades que realizamos, como percibir, pensar, sentir, desear, las podemos hacer en el fondo producto de esta energía. Ya se han dado cuenta que el psicoanálisis habla mucho del tema de las energías, ya, y cómo fluyen y todo. Incluso el mismo Jung, por ejemplo, usa algunos conceptos como de la física, ya, y propuso en función de la física también algunos conceptos o principios básicos para su psicología. Ya, como por ejemplo el principio de los opuestos. Él decía que todo deseo o todo sentimiento que nosotros tenemos en cualquier momento de nuestra vida tiene un contrario, ya, y ese opuesto, digamos, ese antagonismo entre ciertos deseos es lo que nos motiva finalmente, es el motor de nuestra conducta y es lo que genera esta energía de la que él habla. Ya, la energía se genera entonces a partir de la antagonía, a partir de los opuestos, ya, porque entendimos, y lo sabemos, todos los deseos tienen como un deseo opuesto, ¿cierto? El amor y el odio, partamos como por eso, lo más básico. Ya, también él plantea el principio de la equivalencia. Ya, seguimos con el tema de la energía. Él decía que la energía psíquica nunca deja de existir. Ya, puede transformarse, puede modificarse, cambiar de forma, moverse hacia otra cosa, pero la energía psíquica está fluyendo todo el tiempo y se está constantemente redistribuyendo ya por toda nuestra personalidad.
¿vale? Nuestra personalidad de aquí está formada por energía, ya está todo constantemente fluyendo y modificándose. Ya, por ejemplo, cuando deja de gustarnos una persona, de interesarnos a alguien, ya luego prontamente probablemente nos va a interesar otra persona, ¿ya? Y tiene que ser también equivalente, ¿cierto? Que nos guste y que nos encante con la misma fascinación, con el mismo gusto, con el mismo deseo, ¿ya? Y así vamos a lo largo de la vida. Y no solo las personas, también los pasatiempos, una disciplina, un hobby, algo que nos guste, ¿ya? Vamos dejando de interesarnos e interesándonos por cosas nuevas constantemente, ¿ya? Entonces la energía psíquica que en un momento se invertía en esa disciplina o en esa persona o en ese gusto o en esa actividad, cuando me deja de gustar esa disciplina, gusto o actividad, se transforma y se empieza a invertir en otra cosa, se transfiere a otra cosa, ¿ya? Pero la energía está fluyendo constantemente y nunca deja de existir, ¿ya? Como dice la canción, todo se transforma, ¿cierto? No es que deje de existir, sino que se transforma. Y finalmente el principio de entropía, ¿ya? Que tiene que ver la palabra entropía, asociarla como a equilibrio, ¿ya? Dice que en general una personalidad sana también tiene que o va a tender hacia cierto equilibrio de las energías dentro de la personalidad. Lo ideal, como dice ahí, es que la energía psíquica esté distribuida entre todas las estructuras de la personalidad, que ya les voy a decir cuáles son, ¿ya? Pero que nuestra personalidad debería tender al equilibrio de la energía. Cuando hay demasiada energía invertida en una sola estructura de la personalidad, cuando tenemos demasiada energía, por ejemplo, en mi yo consciente o en mi inconsciente, eso va a crear también dificultades, ¿ya? La idea es que hay un principio en nuestra personalidad que tiende a equilibrar fuerzas, a equilibrar las energías, ¿vale? Y eso se llama entonces principio de entropía. ¿Ya? Ahora, lo más importante de Jung, ¿vale? Para los que lo tomen, los que quieran tomarlo a él para su infografía, por ejemplo. Jung dividía la personalidad en 3 niveles de conciencia, ¿vale? Aquí, con la estructura de la personalidad de Freud, coinciden en el yo solamente, ¿ya? Y bueno, el inconsciente que los dos lo comparten. Pero él, la estructura de la personalidad la divide en 3 niveles de conciencia, ¿ya? Entonces, para Jung, el yo es nuestra parte consciente, ¿vale? El yo de Freud también tenía parte consciente, por supuesto, ¿cierto? En la imagen hay el modelo topográfico de la mente, ¿vale? Pero para Jung el yo, el self, representa el centro de la conciencia. Es la parte donde nuestra psique, nuestra personalidad, nuestra mente, ¿cierto? Percibe, siente, piensa, recuerda, es el motor. El yo es el motor consciente, eso es clave, sí, consciente de la personalidad. ¿Qué incluye nuestro yo? Ahí están las actitudes mentales antagónicas, que Jung de hecho fue uno de los primeros en describir el concepto de extroversión y introversión, ¿ya? Son actitudes mentales, como yo enfrento la vida. De hecho, él decía que la energía psíquica entonces se puede canalizar o hacia afuera o hacia adentro. Ya, entonces claramente los extrovertidos su energía la vuelcan a interesarse por cosas que están allá afuera, por el mundo exterior. Ya, en cambio el introvertido utiliza esa energía principalmente para irse hacia adentro, a interesarse en sus propios deseos, pensamientos, analizar lo que le está pasando, lo que está sintiendo. No le interesa tanto el mundo exterior, ¿ya? Si se dan cuenta, ven la extroversión e introversión un poco distinta a como lo ven los modelos de los rasgos, por ejemplo. No es igual, ¿ya? Entonces los extrovertidos son más abiertos, ¿cierto? Más asertivos. En cambio los introvertidos pueden ser un poco más retraídos, ¿cierto? Y se concentran más en sí mismos. Por otro lado, teniendo estas dos actitudes, ya estamos hablando de nuestra vida consciente, tenemos estas dos formas de funcionar en el mundo y que son contradictorias. Entonces yo tengo que ser o la una o la otra, ya que estamos hablando más del modelo del tipo. Él dice también que nuestro yo está encargado de realizar ciertas funciones psicológicas, que son pensar, sentir, percibir, digamos, y la intuición, y intuir. Ya, entonces las funciones psicológicas, pensamiento, sentimiento, sensación o intuición, ya todos tenemos estas funciones psicológicas, pero siempre va a predominar una, ¿ya? De hecho, el pensamiento y el sentimiento, Jung las llamaba las funciones más racionales, ¿ya? Y la sensación y la intuición las llamaba las funciones más irracionales, ¿vale? Pero en general siempre va a dominar uno de los dos pares, primero que todo, y luego también dentro de esos va a predominar una, ¿ya? No puede predominar en mí el pensamiento y la sensación, por ejemplo, porque son antagónicas, o sentimiento e intuición, ¿ya? Tiene que dominar un par, o el par racional dentro de pensamiento y sentimiento, yo prima ese par, y dentro de ese par en mí prima, por ejemplo, el pensamiento, o al contrario, en mí prima el par irracional, sensación e intuición, y dentro de esos dos, el que más se manifiesta en mí es la intuición, por ejemplo, ¿ya? Y además soy extrovertido o introvertido, y de ahí surgen 8 tipos de personalidad, basados en cómo interactúan las actitudes y las funciones. Entonces yo puedo tener un tipo de personalidad donde prima la extroversión y el pensamiento, o extroversión y sentimiento, extroversión sensación, extroversión intuición.
o introversión, pensamiento, introversión, sentimiento, introversión, sensación, introversión, intuición. ¿Ya? Y ahí son los 8 tipos de personalidad que describe Jung. ¿Ya? Son 8 tipos de personalidad realizados en un tiempo en que no existían los análisis factoriales, entonces no tiene mucho peso científico. ¿Ya? Jung le interesaba mucho la subjetividad, por lo tanto esta teoría o estos tipos también que plantea él están muy alejados de las teorías más actuales, ¿cierto? Que buscan establecer y estudiar los rasgos más que los tipos, con análisis factorial, estudiando a cientos de personas, ya es distinto en ese sentido, ¿vale? Y Jung entonces agregaba también, tenemos esta parte consciente, nuestro yo, con sus funciones y sus actitudes, y además tenemos el inconsciente personal, ¿vale? Que es similar al de Freud, porque es el depósito también del material que alguna vez fue consciente, obviamente, aunque sea por un ratito, pero que fue olvidado o reprimido, ¿ya? Porque era trivial, dice Jung, o perturbador, ¿ya? Para Freud principalmente eran cosas sexuales o agresivas y cosas perturbadoras, ¿ya? Jung también dice que en el inconsciente personal pueden haber cosas que también fueran simplemente triviales, ya cosas que hemos mandado al inconsciente porque simplemente no las necesitamos, ¿ya? Yo hoy día, no sé, me acordé de hecho de la banda sonora de una película que yo creo que no había pensado en esa película hace, no sé, 5 años. Y estaba en mi inconsciente entonces, pero porque era un contenido probablemente que para mí no era tan relevante, qué sé yo, ¿vale? O que por alguna razón quizás estaba en el inconsciente, pero uno lo puede, ¿cierto?, también traer al consciente, ¿ya? Y por otro lado, Jung, uno de los principales aportes, y por el que es también más conocido, porque es algo que él plantea bastante novedoso y distinto, él dice que no solo hay un inconsciente personal, que es el mismo de Freud, digamos, no es en donde de alguna manera acumulamos y guardamos nuestras propias experiencias, ¿cierto? Sino que Jung dice que nosotros también acumulamos y guardamos las experiencias de la especie humana y prehumana incluso, ¿ya? En el inconsciente que él llama colectivo, que sería el nivel más profundo. Aquí el sistema de la personalidad funciona en estos 3 niveles, entonces conciencia, yo, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, que es el más profundo, y ahí se van acumulando las experiencias como raza, como especie, y que son heredadas de alguna manera, ¿ya? Y liga nuestra personalidad con el pasado, pero no solo con nuestro pasado, porque las cosas de nuestra niñez y todo eso están en el inconsciente personal, sino que aquí está la historia de nuestra especie, como les decía. Ya es como un legado que va de generación en generación. Ya ahora no heredamos las cosas así de manera directa. No es que nazcamos teniéndole miedo a las serpientes, por ejemplo. Pero sí la raza humana nace con el potencial para tenerles miedo, ¿cierto? Con la capacidad, en el fondo, para tenerles miedo. Ya no podemos explicar por qué todos los seres humanos les tenemos en general miedo a las serpientes o algún nivel de miedo, ¿ya? Y en el fondo Jung decía que tenemos una predisposición a comportarnos o a sentir de la misma manera en que hacia atrás todos los otros humanos que han existido han tendido a comportarse y a sentir. Ya tenemos ideas del amor, de cómo el amor se expresa, o cómo se expresa el odio, o de qué cosas son buenas, qué cosas son malas, a qué cosas les tememos, a qué cosas no les tememos, que ni siquiera vienen de nuestra propia experiencia, sino que las traemos de alguna manera y que son parte de un inconsciente pero colectivo que compartimos con todas las demás personas de la raza humana, digamos. ¿Ya? Y incluso prehumana, decía, o sea, cosas que podemos traer también de cuando, antes de ser humanos, de cuando éramos, no sé, un pececillo en el mar, o cuando éramos un animal. ¿Ya? Les dejo esta fotito porque en el fondo muestra de manera visual lo que les acabo de decir. ¿Ya? Entonces, el primer lugar es la conciencia, el que está más arriba, más hacia afuera, donde están mis capacidades de pensar, de sentir, de percibir, ¿cierto?, de intuir incluso. En el paso ahí medio en este limbo está la memoria, que hay cosas que están ahí pero que las puedo hacer conscientes. En el inconsciente están entonces nuestros miedos, nuestras motivaciones sexuales. Comparte aquí también con Freud las pulsiones, eros, tánatos, todas estas necesidades que podríamos decir inmorales. Ya Jung de hecho agrega ahí lo trivial también. Y está este inconsciente colectivo, ya, que está lleno de símbolos, de signos, ¿vale? Que es de carácter universal, que compartimos con nuestra raza. Y dentro del inconsciente colectivo están los arquetipos, ¿ya? Y los arquetipos son imágenes, ¿ya?, que tenemos de experiencias universales, que están contenidas aquí en nuestro inconsciente, ¿vale? Los arquetipos entonces son estas imágenes que han ido quedando grabadas en nuestra psique, en nuestra mente, en nuestra personalidad también, y que se expresan de alguna manera en sueños, en fantasías, en cosas que imaginamos, ¿ya? Y Jung entonces plantea una cantidad de arquetipos, ya como por ejemplo esta idea del héroe o de la madre, el niño, Dios, la muerte, el poder, el viejo sabio, la persona, el ánima y el ánimus, la sombra, el sí mismo. Todos esos son los arquetipos de Jung, que vamos a hacer una actividad con respecto a eso para que los vayamos entendiendo más, ¿ya? Y de hecho,
estos arquetipos de Freud los podemos ver súper claramente en muchas películas. Las películas se valen de estos para llegar también a toda la gente, porque es algo que todos como seres humanos que somos simplemente, no porque nos lo hayan enseñado ni nada, lo podemos entender. Todos tenemos en nuestra mente de alguna manera la imagen del héroe o del viejo sabio. Yo creo que se lo estoy diciendo y ya se les están viniendo de repente personajes de alguna película, de alguna serie, ya que hayan visto. El viejo, este viejo sabio, como les decía, el ánima y el ánimo, que ya vamos a ver lo que son. Ya aquí se los pongo todos, ¿vale? Y por ejemplo tenemos la madre entonces, que está conectada con esta maternalidad, por supuesto. Otro arquetipo es el maná, ya que tiene que ver con este como poder espiritual, aquello que viene desde adentro y nos moviliza y nos permite lograr cosas. Por ejemplo, la sombra, esta parte negra, que en las películas se manifiesta como con la oscuridad, con el mal muchas veces, y tiene que ver con el sexo, los instintos, toda nuestra parte negativa. Ya, no sé, cuando Frodo se ponía el anillo, se le activaba su sombra, por ejemplo. ¿Ya? La persona, que de hecho él lo llamaba la máscara, que es lo que mostramos hacia afuera simplemente, ¿ya? La imagen pública, el ánima y el ánimus, ¿cierto? Que es lo masculino y lo femenino, el padre, la familia, el niño, el héroe, la doncella pura, inocente, que necesita ser rescatada, que nos meten en la cabeza también desde los libros que nos leen cuando niños, este viejo sabio que nos ayuda, que revela las cosas, que nos explica, que nos salva, el animal. En casi todas las películas hay un animalillo de alguna manera que está ahí y que representa todo este mundo animal, la naturaleza, el ilusionista, el payaso, el mago. Ya vamos a hacer entonces una actividad con estos arquetipos ahora.